Estamos acá para asistir a una charla que nos va a dar el profesor Klaus Droste en el tema cómo vivir el amor matrimonial en tiempos de pandemia. Ya es un tema bastante interesante y que por supuesto a todos nos gustaría tratar. Klaus es psicólogo, tiene un postítulo en Fundamentación Filosófica, es doctor en Humanidades de la Universidad de Barcelona, es fundador de la Psicología Integral de la Persona y es decano de la Facultad de Psicología de la Universidad San Sebastián. Es un hombre de vasto prestigio intelectual y académico, y en este tema en particular puede darnos bastantes luces. Así es que lo hemos querido invitar para que converse con nosotros un rato, y por supuesto para que al final de su exposición nosotros podamos hacerle alguna pregunta. Pueden canalizar las preguntas a través del chat y nosotros las vamos a leer al final de la sesión, ya al final de su exposición. Entonces, sin más preámbulos, dejo con ustedes al profesor Klaus Droste. Bienvenidos a esta exposición. Gracias, Héctor. Muy amable. Bueno, espero que todo se escuche bien y esto funcione con normalidad. Si no es así, bueno, vamos a ir retomando en la medida que se vaya congelando y cosas así que de repente ocurren. Les agradezco mucho la posibilidad de poder acompañarlos y como tú decías, bueno, es difícil hacer de esto una conversación, digamos, distinto cuando uno está en el colegio presencialmente, pero espero no hacerles perder el tiempo, digamos, que sea algo provechoso y que aunque no resuelva muchos temas o muchas preguntas, sí dé para pensar. Dé para pensar, para cuestionarse, para mirarse a sí mismo, para mirar un poco al otro, y ayudar a vivir mejor el matrimonio. Ese es el intento. Digamos un poco en un contexto de pandemia, pero la verdad es que el matrimonio es difícil con o sin pandemia, o sea, no le agrega tanto el tema de la pandemia, digamos. Por lo tanto, no va a ser algo muy distinto a lo que uno tiene que hacer durante toda la vida y bajo todas las circunstancias. Entonces, es volver un poco a conversar cosas que son de alguna manera por todos conocidas, pero que muchas veces perdemos de vista. Y cuando las perdemos de vista, bueno, las cosas empiezan a ponerse más difíciles o difíciles en el mal sentido. La vida puede ser difícil, pero en un sentido que no es contrario a la plenitud de la vida, o al gozo de la vida, o al entusiasmo de la vida. Se puede poner difícil cuando se produce el desencanto, el desengaño, el distanciamiento, la herida, y la vida se empobrece. Y eso no tiene que ver con las dificultades, tiene que ver con otra cosa, que voy a tratar de poder presentar ahora, pero ese va a ser el tenor de la exposición. Una reflexión, en virtud de la cual después podamos conversar un poco más y quizás en una siguiente oportunidad retomar. Fíjense que pensaba y decía, ¿qué decir? ¿Cómo empezar? Y se me ocurre una cosa distinta a otras oportunidades. Me acordé de un periodista británico muy conocido, murió en el año 1936, Gilbert Keith Chesterton. Quizá muchos de ustedes lo han oído porque es un autor muy sugerente, con muy buena pluma y muy inteligente. Y él ya en esa fecha, él es de principios del siglo XX, a propósito de temas de familia, se daba cuenta en Inglaterra, bueno, y no solo en Inglaterra, en todas partes de Europa, los problemas que estaban surgiendo en relación a la familia, ¿ya? La familia era sumamente atacada, y muchos salieron en defensa de la familia. Y él decía, veo y constato que en nuestro tiempo se ataca mucho a la familia y se la defiende. Y creo que los que la atacan mal, y los que la defienden, también la defienden mal. Un poco así decía. A todo esto es un artículo que se puede encontrar por ahí porque es muy conocido. Y él decía, los que defienden la familia generalmente hablan de la familia, entendiendo que es la célula fundamental de la sociedad,
y como el fundamento de toda vida humana, diciendo que es un lugar pacífico, cómodo y unido, que en las diferentes circunstancias de la vida, en los momentos de cambio, en los momentos difíciles, resulta ser un lugar, decía él, cómodo, pacífico y unido. Y él decía que quizás la mejor forma de defender a la familia es mostrar de que la familia no es un lugar cómodo, no es un lugar pacífico y no es un lugar unido. Bueno, si eso pasa con la familia, también pasa con el matrimonio, ¿ya? Yo voy a partir de la base de que el matrimonio no es ni cómodo, ni pacífico, ni unido. Y quizás ahí está su grandeza. Quizás ahí está su riqueza. Por eso es importante. Por eso vale la pena batallar por conquistar algo. Porque, claro, es verdad, la familia, el matrimonio puede ser un lugar maravilloso, pero en fracción de segundos se puede transformar en un infierno. ¿Qué onda? Ojalá silencien los micrófonos, porque yo escucho interferencia. Tiene estas como estas dos caras. O sea, el matrimonio puede ser un lugar que son momentos de mucho gozo, de mucha alegría, de mucho salir de nuestra soledad, pero en fracción de segundos la misma persona que antes nos inspiraba un amor tremendo, puede ser la persona que menos queramos ver sobre la faz del planeta, digamos, la persona más desagradable, la persona que más nos violenta o nos incomoda. Después se produce la reconciliación y no pasa nada, pero tiene esto como intensidad el matrimonio. Claro, porque ahí está en juego algo muy grande. Entonces, así como la persona, a mí me pasa muchas veces, converso a veces con matrimonios, tienen algún problema, qué sé yo, siempre me alegro un poco cuando los veo que están como enojados, así como molestos, ¿ah? Está como alguien enrabiado con el otro. Eso tiene futuro. ¿Por qué tiene futuro? Porque nadie se enoja con alguien que no le importa. Realmente cuando hay mucha molestia, quiere decir que hay amor, en el fondo. Lo que pasa es que está un poco ensombrecido, si ustedes quieren. Pero en el matrimonio pasa eso, que cuando hay frialdad, las cosas se empezaron a complicar, poner un poco más difíciles. Pero cuando hay movimiento, siempre las cosas se pueden como reconducir. Entonces vamos a partir como de esa base, ¿ya? El matrimonio es algo difícil, o sea, digámoslo así, es la aventura más difícil que un ser humano puede emprender. O sea, si hay algo difícil en este mundo, es justamente el matrimonio. ¿Por qué? Porque nos pone muy ante nosotros mismos y nos está constantemente en una vida cotidiana, en una vida de todos los días, en una vida compartida, donde está en común todo está en común en un matrimonio. Se pone en común el cuerpo, se pone en común los espacios, se pone en común la historia, se pone en común la familia que uno arrastra, digamos, sus papás, sus hermanos, qué sé yo, y todo eso está en común. Y eso todos los días, como a todas horas. Y eso de alguna manera puede resultar muy tensionante y muy exigente, porque no hay nada más exigente que lo cotidiano. ¿Por qué? Porque así como, esto es lo que decía un poco Chesterton, en respecto a la familia, decía, la familia es la gran aventura, ¿por qué? Porque nada está bajo nuestro control. Uno cree, uno quisiera, pero no está bajo nuestro control. Cuando hacemos un viaje, las cosas están mucho más controladas. Cuando uno sale por ahí y va al trabajo y se va y hace un almuerzo en el trabajo, es una cosa mucho más controlada. Uno puede seleccionar, puede medir los espacios, los tiempos, ve con quién se junta, con quién no se reúne, pero en la familia no hay salida. O sea, si uno en su casa está a disgusto, ¿dónde se va? No, tiene que encerrarse en alguna parte, pero es distinto en el trabajo. En el trabajo uno puede evitar a las personas, por último suspende una reunión, la cambia, pero en la casa, en la familia, estamos ahí. O sea, uno llega a su casa y le sorprenden sus hijos con las cosas que pueden decirle, hacer, el carácter de uno salta, el modo de ser de otro se expresa por ahí, chocan estos dos, uno choca, uno está más cansado, uno está... Un millón de variables que son todos los días nuevas. Si se darán cuenta, la familia no tiene nada de rutinario. Es lo que hemos visto ahora, que a propósito del tema de la pandemia, que uno está en su casa, mucho más, por así decirlo,
y se da cuenta que no hay un día igual al otro. O sea, uno trata de que haya una cierta rutina, es decir, que se cumplan los horarios del colegio, que las personas sean responsables con lo que tienen que hacer, pero, digamos, la casa es una cosa de todos los días partir, de todos los días repetir lo mismo, de cosas que no se internalizan, de cosas que siguen igual, de que a veces nos pegamos una buena conversación y esto parece que se va enfocando, y en algún minuto se volvió a lo mismo, se descarriló el tema. Y no hay día que sea comparable al otro, no lo hay. ¿Por qué? Porque a menos que uno viva solo, uno va a tener completamente el control de su rutina, pero ya cuando pone su vida en común con otro, ya la cosa cambió. Y por eso puede ser fuente de tremendos conflictos. O una fuente, con el tiempo, de profundas alegrías. Puede ser un lugar de guerra y un lugar de paz. Un lugar de encuentro o un lugar de desaveniencia. Pero esa familia tiene un núcleo. Y es ahí donde yo quiero adentrarme quizás un poco. Ese núcleo. La familia, digamos, es como un edificio. Como una edificación, si ustedes quieren. Y esa edificación tiene piedras. Piénsenlo en una edificación antigua, ¿ya? O una casa de piedra. Piedras, tiene piedras, piedras vivas. Esas piedras vivas son los hijos, que son como renuevos de olivo, intensos, están ahí, piedras vivas. Y esas piedras vivas tienen un fundamento. El fundamento de la familia es el matrimonio. Por eso nunca hay que perderlo de vista. Muchas veces los problemas en la familia se generan cuando uno, torpemente, empezó a dejar de lado lo que era esencial. Muchas veces las cosas se confunden y se llenan de desorden y de caos cuando uno pone su atención en lo secundario y se olvida de lo esencial. No es que las cosas no estén, sí, pero están en desorden, no están en su lugar. Y cuando no están en su lugar se producen los conflictos, los caos. Una vez las cosas están en su casa, el problema es que no están en su lugar y por eso no se puede poner a trabajar, porque el computador no está donde tiene que estar, el cargador del computador uno no sabe dónde está, pero están en desorden. Y las cosas no es porque haya carencia, ¿sí? Quizás lo que no tenemos claro son las prioridades. ¿Ya? Y esto es fundamental, porque el matrimonio, la relación conyugal, es como el núcleo de toda la familia. De hecho, fíjense que si uno sintetiza toda la vida familiar, y dijera, ¿qué es lo que se necesita para que esto ande bien? Miren, para que esto ande bien, en definitiva, no lo voy a desarrollar ahora, pero en definitiva, no es que las cosas se hagan tal como uno las tiene planificadas, es decir, se cumplen los horarios de comida, las cosas están ordenadas, nadie rompe nada, no hay conflicto, nos entendemos súper bien. No, generalmente nunca funciona así. Como les digo, cada día parte de cero. Siempre hay alguien que nos sorprende. Siempre hay alguien que es peor que un tigre salvaje, así como estar en la selva, que nos descolocó. Eso son la vida familiar. Siempre pasa algo, una enfermedad, algo que falta, hay que ir a comprar, que no había no sé qué, que nadie se preocupó de algo, que... Es así, es así. Pero lo fundamental no es que las cosas funcionen como funcionan en un supermercado, en una empresa, en un negocio, No, en ningún lugar. Lo importante es que haya un amor que nos hace crecer. Eso es lo fundamental. O sea, para los hijos, lo fundamental es que haya un amor que los hace crecer. ¿Y cuál es ese amor? Fíjense lo que voy a decir, piénsenlo después. Pero ese amor no es el amor de mi padre hacia mí solamente, y el amor de mi madre hacia mí solamente. Lo fundamental es que ellos me quieren mucho, y yo percibo que me quieren mucho porque ellos se quieren mucho. Porque pocas veces se piensa que los hijos siempre se perciben como un efecto. Los hijos saben que no llegaron así, no surgieron espontáneamente. Son el efecto de un amor que les dio origen. Por eso siempre se preguntan por el origen de la vida. Preguntarse por el origen de la vida es preguntarse por el origen de sí mismo. Y ese origen siempre está referido al amor de dos.
Es decir, mi vida, que es un don posibilitado por la unión de dos. Por eso es tan importante el amor del matrimonio. Porque cuando se debilita ese amor, también se pone en riesgo en la concepción o la estabilidad de la propia vida, porque uno se percibe como algo vinculado ineludiblemente a la unión de esos dos. Por eso el amor del matrimonio, el amor matrimonial, es algo que uno siempre tiene que volver a custodiar, es lo que tiene que custodiar, lo que tiene que alimentar. Y en la medida que lo alimenta y lo custodia, porque esa alianza permanece, todo se puede soportar, todo se puede ir llevando, todo se puede ir conduciendo, todo se puede ir asumiendo, todo se puede ir acomodando. Pero si esa unión se ve destruida, se ve dañada, se ve enfriada, todo se complica y el distanciamiento es cada vez mayor. Y uno puede estar en el mismo techo y esa persona que en principio fue a la que uno le prometió un amor para siempre, se transforma en la persona con la que comparto la vida y después con la persona que asumo las mismas responsabilidades por la educación de nuestros hijos y con el tiempo un desconocido. Y así es como pasa muchas veces que cuando ya los hijos no están, la verdad es que no hay razón por estar juntos, no hay motivo. ¿Por qué? Porque no hay amistad. Y lo más importante en el matrimonio, por lejos, es cultivar la amistad. Y la amistad nunca se acaba de cultivar. La amistad siempre se renueva. La amistad siempre crece. La amistad siempre puede ser consoladora, puede renovarse, puede rebrotar. Pero si no cultivamos la amistad en el matrimonio, tarde o temprano esto se descarrila. Esto no tiene sentido. ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en el matrimonio, fíjense, no es el matrimonio, el reflejo del matrimonio no es simplemente un cuerpo que tiene necesidad de otro cuerpo. Al final, es un ser humano que tiene necesidad de otro ser humano. Dos seres humanos, que por medio de una alianza, de una promesa, han puesto todo en común. ¿Y qué es lo que han puesto en común? Han puesto en común sus vidas. Pero además, al poner en común sus vidas, han puesto en común sus cuerpos. Y han podido unir sus cuerpos. ¿Y qué es lo que pasa cuando pueden unir sus cuerpos? Lo que ocurre cuando unen sus cuerpos es que un cuerpo está dentro del otro. Y aquello que se produce a nivel biológico, y es que un cuerpo, al estar dentro de otro cuerpo, puede dejar algo en él, puede salir algo de uno y conservarlo el otro, y eso misteriosamente unirse, puede generar una vida. Y cuando se genera una vida, y cuando uno ve sus hijos, se da cuenta que sus hijos son todos distintos, pero todos tienen algo similar. Si yo me miro al espejo, y ustedes se miran al espejo, se van a dar cuenta que ustedes son el reflejo no de uno, sino de dos. Son el reflejo de una historia, porque tienen algo de su papá, tienen algo de su mamá, pero sintetizado de manera nueva. Y no solo tienen algo de su papá o de su mamá, pueden tener algo de su abuelo o algo de su tío, es decir, cargan con una historia familiar, una historia de una familia que se intersectó con otra familia y que en un acto de unión de los cuerpos quedó sellado para siempre. Los hijos, al verlos físicamente, ¿saben lo que nos muestran? Nos muestran todos los días que nosotros estuvimos juntos una vez. Nos recuerdan el acto conyugal. Recuerdan que esa unión de los cuerpos es un reflejo de la unión de los corazones. Por eso, si perdemos la unión de los corazones, vamos a perder la unión de los cuerpos y no va a tener sentido la unión de los cuerpos, salvo por la búsqueda de sí mismo, como por una necesidad biológica, por una cosa muy pobre, pero no como el reflejo del ¿Se nos quedó pegado, Klaus? Así parece.
Sí, se quedó pegado. Bien. Esperemos que retome prontamente. Bueno, mientras Klaus retoma, me han dado la orden de que rellene, digamos, ¿ya? Entonces, bueno, quería decirles además que las cosas que me faltaron decir de Klaus, digamos, quizá la parte más importante de su currículum es que, bueno, es casado y tiene 8 hijos, entonces, cuando habla de estos temas, habla con bastante propiedad, ¿ya? También podría... avísenme cuando llegue. Aquí volví. Ahí llegó. Muchas gracias. Oiga, salí expulsado. No sé por qué eso me tiró lejos. Ya, pero creo que justo había terminado que iba a poner un ejemplo, ¿no? Sí. Eso es lo que dije. Como que dije, ¿no? Así es. Ya, bueno, retomo desde ahí. Ya, mira. Retomo desde ahí para aprovechar un poco de tiempo y después podamos conversar. Miren, hay una parte en la escritura, en el libro del Apocalipsis, en que hay un diálogo en que, digámoslo así, el Señor habla a las iglesias. Y hay una iglesia que le dice una cosa que es sorprendente y que es perfectamente aplicable al matrimonio. Le dice, conozco tus esfuerzos, conozco tus sacrificios. Piensen en ustedes. ¿Quién no se sacrifica? ¿Quién de ustedes no se sacrifica? ¿Quién de ustedes no se esfuerza? ¿Quién de ustedes está así echado esperando que las cosas ocurran? Sobre todo en este tiempo, hemos visto que nos hemos visto forzados y sumamente exigidos, porque de alguna manera la casa, el trabajo, todo se mezcla, hay menos ayuda de la posible. Entonces, al final, la vida de la familia siempre exige sacrificios, renuncias, esfuerzos. Y esto le dice el Señor, conozco tus esfuerzos, conozco tus sacrificios. Eso no lo podría decir la señora, que uno trabaja, que se esfuerza, que pucha, vamos teniendo más cosas, podemos hacer ciertas cuestiones, porque hay un esfuerzo, ¿no? Esto no es gratis. Sí, lo conozco. Pero ¿sabes lo que dice? Dice una cosa muy fuerte, dice, pero solo te reprocho una cosa, que dejaste enfriar tu amor del principio, que olvidaste tu amor primero. Más penoso que puede pasarle en la vida a un matrimonio. Eso es lo que no nos puede pasar. O sea, es lo que nos puede pasar, pero no podemos permitir que pase. Nosotros nos casamos, nos entregamos. Hay una promesa matrimonial, hay una novia, hay un matrimonio, hay una fiesta, hay una palabra entregada. Hay algo que nos deslumbró, hay algo que nos hizo dar un paso, hay algo que quizás no sabemos bien cómo ocurrió, pero terminamos casados, por decirlo. Pero hay algo que me hizo casarme con esta persona. O sea, evidente, quizás un personaje no tiene idea qué estaba pensando y se casó muy mal, pero me imagino que todos los que están aquí de alguna manera que se interesan por esto, porque les interesa el tema del matrimonio, y de alguna manera todos se casaron con esa ilusión primera. Es muy curioso pensar en cómo algo que partió con tanta ilusión, que partió con tanto empeño, que partió con tanta alegría, con una fiesta, con esfuerzos, con regalos, con una ceremonia, se transforma después en tanta complicación, de tanta tensión, de tanta violencia, agresión, distanciamiento, enfriamiento, fomedad. ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que pasa? Es que no cuesta nada que se enfríe el amor del principio. No cuesta nada que a propósito de la llegada de los niños, a propósito de que hay que enfrentar las ciertas situaciones,
al final vayamos perdiendo el núcleo. Las bases de la familia se empiezan a separar. Las piedras vivas se montan sobre una base que es unificada. Nuestro amor. Los ojos puestos en los ojos. La compenetración cada vez más intensa de nuestra vida. El matrimonio, la vida familiar, es un camino que se inicia con la promesa matrimonial. Muchas personas dicen, ya, bueno, me casaré, como que se casó y como que concluyó. Y después uno se da cuenta que todo empieza. O sea, ahí empezó. Ahí empezó. Y ese empezar es un empezar en el cual siempre tenemos que volver a encontrarnos. ¿Por qué estamos juntos? El amor del principio, el amor del origen, que hay que volver a encender. Hay que volver a estimular. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace? Se hace, miren, por medio de el diálogo. Primera cosa, por medio del diálogo. Por medio de abrirse al otro. De no esconderse del otro. De tratar de no tener máscaras. De mirar a otro. El amor del matrimonio es un amor contemplativo. Y por eso es un amor alegre. Aprender a conocer al otro, a darme cuenta que quizás el problema del matrimonio es que estoy esperando que las relaciones sean celestiales y que las personas sean perfectas. Y una cosa importante del matrimonio es darse cuenta que él tiene derecho a vivir en el mundo al lado mío así como es. Que poco a poco irá cambiando. Que producto del amor y del encuentro irá dando pequeños pasos. Pero que el amor es verdadero, es cierto y es real, aunque sea imperfecto. No por ser imperfecto, porque estamos llenos de limitaciones, y es lo que uno se da cuenta en el matrimonio, y al final este personaje quizás no era tanto así como yo pensaba, y vamos encontrando las pequeñas imperfecciones. Esas fuentes de imperfecciones son también un motivo para luchar, para uno cambiar. No estar exigiendo el cambio del otro constantemente, y constantemente viendo en qué se equivoca el otro, sino que darse cuenta de que la difusión del bien en la vida matrimonial muchas veces se suscita por imitación, por generosidad del otro. Miren, un ejemplo muy práctico. Cuando se tienen problemas. Ya, cuando uno tiene problemas en el matrimonio, el hombre en general pasa mucho, que trata de hacer como que no pasó nada. ¿Ya? Como que el hombre cree muchas veces, nosotros creemos muchas veces que se pueden resolver las cosas sin conversar. Ustedes va a ser una cosa muy rara, pero ¿cómo? Pero sí, el hombre cree que si hay un problema, bueno, con mucho cariño, un regalito, podría arreglarse, ¿no? Sin hablar. Una cosa muy extraña. Pero cuando las cosas se tensionan, el hombre trata de como navegar, esto se empieza a tensionar, la mujer empieza a acumular más, ahora se puede poner un poco más pesada, él se da cuenta que parece que no se ha solucionado nada, llegó con un regalo y no fue tan bien recibido, y se da cuenta que esta cosa no va funcionando. Y puede dilatarlo, pero llega un punto donde esto ya no puede extender más, ¿ya? Por una cosa muy mínima se tiene un problema muy grande, o ya el nivel de distanciamiento, de frialdad ya es como muy complejo. Y uno puede ponerse a conversar, ¿ya? Pero fíjense que hay dos formas de conversar. ¿Cuáles son esas? Bueno, muchas formas, pero en definitiva quiero mostrar dos ejemplos, dos posibilidades que son muy típicas. Realmente el hombre cuando se da cuenta que tiene que conversar, miren, está con la espada en la pared, contra la espada y la pared, y es la primera vez que le da una vuelta en serio al problema, para descubrir qué es lo que pasó. La mujer lo lleva pensando 2 semanas o una semana, lo tiene clarísimo, lo sabe del día 1. ¿Qué pasó? Él no tiene idea, él lo atribuye a una acción, pero esa acción generalmente esconde algo mayor que él no ve, o sea, que es como una actitud, que es como un modo, algo que no es que reaccionó de tal manera, eso refleja algo más, y el hombre no lo ve, le cuesta mucho. Por eso necesitas la amistad, porque si no, también no abre los ojos. Y cuando conversan, después del análisis que estoy haciendo, supongamos que cada uno hace su análisis. Miren, yo puedo empezar a hablar y decir, sí, mira, tenemos que hablar. Ya hablemos, perfecto. ¿Qué es lo que pasó? Mira, lo que pasa
Lo que pasa es que tú, la cuestión, ya, tú, ya. Y siempre con razón, porque obviamente uno atina muy bien a lo que el otro hizo mal. Y el otro dice, no, ya, sí, claro, sí, pero tú, y empieza la cosa que es así. O esto lo arreglamos o terminamos separados. O sea, al final se llega a una especie como de arreglo, reprochándose cosas, pero al final ninguno de los dos internalizando de fondo, y quizás siempre guardando una suerte como de que tampoco fue tan buena la conversa. Y por eso el problema se va a volver a repetir, que es lo típico que pasa, que pasó un tiempo, y esto lo hemos hablado 2 veces, y estamos en lo mismo. Pero otra cosa distinta es que uno diga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, la verdad que yo he pensado, y me he dado cuenta que yo, yo, nada del otro, yo me doy cuenta que barré, yo he sido poco considerado, la verdad es que he tratado de zafar, no he enfrentado las cosas, inmediatamente el otro, a menos que sea muy canalla, le va a decir, sí, tenéis toda la razón, y faltó, No, generalmente el otro va a decir, como está esperando defenderse, no tiene de qué defenderse. Y por lo tanto, el bien se difunde y uno dice, sí, bueno, razón, pero también yo, sí, también yo, y empieza un camino de encuentro, de convergencia, de convergencia. Pero sin ese coraje de alguien que es generoso, de alguien que quiere cultivar la amistad, que quiere cultivar el buen diálogo se hace sobre la base de la confianza, del poder mostrarse, del poder sacarse las máscaras, de darse un espacio real para poder escuchar al otro. Si muchas veces ocurre que no se puede hablar porque uno está interrumpiendo, no está tratando de captar completamente lo que el otro le está diciendo, y hay que dar espacio a que diga todo lo que tiene que decir. Y tratar de asumirlo, de no defenderse, de no herirse, darse cuenta que muchas veces las personas nos dicen algo porque están molestas, pero no porque estén molestas, sino porque están heridas. ¿Cuántas veces pasa eso? Que alguien que está herido reacciona con pesadez, pero no es porque quiera ser pesado, se está defendiendo. Y uno lo lee como un ataque y no se da cuenta que lo que está ocurriendo es que está muy dolida la persona. Pero si uno no abre los ojos, si uno no trata de conectar, porque está metido en 1,5 millones de cosas, esto no va a funcionar. Esto no, y eso es lo que más cuesta. El problema del matrimonio no es un problema del matrimonio. Muchas veces el problema del matrimonio es uno. ¿Por qué uno? Porque desde su egoísmo, de su ensimismamiento, de su constante defensa, de su ojo de lince para ver los defectos del otro, pierde de vista lo que uno puede aportar. ¿Y qué es lo que uno puede aportar? Mis defectos, mis errores, mis imperfecciones, mis intentos fallidos, mi miseria. Pero una miseria que puede ser amada por otro, porque el otro es tan miserable como yo. Y somos 2 personas limitadas que nos queremos y hacemos todo el esfuerzo posible. Y juntos podemos transitar, podemos perdonarnos, en vez de reprocharnos. Podemos darnos cuenta que todos tenemos debilidades, de que el otro no tiene que ser perfecto, que hay que ir caminando juntos hacia una mayor perfección, pero una perfección en el amor, no una perfección de que al final me diste en el gusto, realmente ahora te ajustas a mis cánones y eres la persona que yo esperaba que fueras. No. La vida matrimonial gira toda en ser uno para el otro. Y uno pensar en cómo el otro quisiera que yo fuese para él. Y si le amo, tratar de hacerlo. Y eso es, si es recíproco, se da lo que se llama la amistad. La amistad es el querer el bien del otro. Y cuando es recíproco, las personas se encuentran, porque no están esperando que les hagan el bien, están esperando hacer el bien para el otro. Y si uno tiene una persona de buena voluntad que prometió su vida y que a uno lo quiere mínimamente, lo que el otro va a brotar de su corazón es hacer lo mismo por mí. De manera que no vamos a estar exigiendo que nos den, sino esforzándonos por dar. No exigiendo que nos den, esforzándonos por dar. Y eso se contagia, eso es bonito. ¿Saben por qué?
ir terminando con esta idea, para no cansarnos. Además también para que Zoom no, en cualquier minuto esto colapsa. Así que el matrimonio exige un elemento fundamental, que es la ternura. La ternura. Que hoy día es como, ¿qué es la ternura? Sin ternura no hay amistad en el matrimonio. Y hay que cultivar la ternura. ¿Y qué es eso de la ternura? La ternura es lo que nos permite tener la convicción de que no estamos solos, de que nuestra vida es compartida por otro. Y la ternura es esa capacidad que por medio del conocimiento, del perdonarse, de volver a empezar, de volver a mirarnos, nos permite sentir, percibir los movimientos internos del otro. Y buscar su bien, acogerle, estar para él, apoyarle. Esto en un apoyo mutuo. Sobre todo en los momentos más difíciles del matrimonio, que es sobre todo cuando se espera un niño, cuando se hace crecer a los niños, se necesita mucha fuerza, se necesita mucho apoyo mutuo. La ternura da eso, porque la ternura es la capacidad de postergarme a mí por el cariño al otro. El poder poner una nota de humor en algo que en realidad es un poco desagradable para mí. Bajarle el perfil a las cosas que me resultan un poco insoportables, con ternura, porque la ternura es poder medir la fuerza. Por eso, ¿cuáles son como las cosas que uno dice, pero qué ternura? Es cuando una persona con mucha fuerza acoge a alguien que es más débil, como un hombre muy grandote con un niño en brazos. ¿Por qué uno dice qué ternura? Porque su fuerza la está ocupando para cuidar a otro, para cargar a otro, no para aplastarlo. ¿Se fijan? Uno dice, ¿por qué hay ternura? Porque esta persona podría estrangular al niño, podría... Pero su fuerza está utilizada no para la violencia, sino para la promoción, para la custodia. Esa ternura es la amabilidad en el trato, el mirarse, el saber mirarse cuando se habla, mirarse cuando se opina, el considerar al otro. Uno muchas veces comete muchas faltas de delicadeza en el matrimonio. El matrimonio son puras delicadezas, puros detalles. Fíjense que las grandes discusiones son por detalles, por cosas que son pequeñas que se repiten, pequeños deslices, por así decirlo, pequeñas faltas de delicadeza, pero que hieren mucho, que reflejan que no hay alegría, porque cuando las personas están alegres, están contentas, están interesadas, cuidan los detalles. Es decir, no ven lo grueso de las cosas, sino que ven los detalles de las cosas, se preocupan de aquello que es el adorno de las cosas. Pero ese adorno le da esplendor a las cosas, le da belleza. El matrimonio puede tener mucha belleza en medio de nuestra imperfección. En nuestro amor, que es el amor que podemos darnos, pero queremos darnos completamente. En este amor que nos promueve a los dos, que nos hace encontrarnos, que nos hace tener la certeza de que no estamos solos, de que vale la pena la vida juntos, que vale la pena luchar por lo que tenemos, que nuestro gran tesoro no es lo que está tanto por delante, sino lo que ya hemos podido vivir. Que nuestro gran tesoro es quizás curarnos mutuamente en nuestras heridas, en las heridas que traemos de nuestra propia familia. Muchas veces en el mismo matrimonio aparecen esas cosas que no están resueltas de la adolescencia, de la niñez, problemas que el otro tiene con su propia familia de origen. Y el matrimonio, esa amistad, es el lugar del consuelo, es el lugar del recogimiento, es el lugar de la exigencia, es el lugar de la entrega. Y como todos nosotros estamos hechos para amar, cuando amamos, cuando salimos de nosotros, encontramos más plenitud. Y cuando eso es mutuo, nos llenamos mutuamente. Tenemos más. Por eso la lógica del matrimonio no es cuánto tú me estás amando. No se van a encontrar nunca. No es cuánto tú me estás amando. Uno tiene que ponerse en la vereda de cuánto estoy amando yo. Y en virtud de lo que yo estoy amando, darme cuenta que siempre puedo amar más, siempre puedo amar mejor, siempre puedo cuidar más al otro, siempre puedo ser más delicado, siempre puedo estar más que es el centro de mi vida.
que todo lo demás gravita en torno a eso. Eso es lo que necesitamos. En virtud de eso, podemos perdonarnos cosas. Podemos ver de nuevo sobre el mismo tema que llevamos 10 años sin poder resolver bien. Pero ¿qué importa si todavía nos quedan 30, 40 por delante? Paciencia, paciencia, paciencia. La vida no se resuelve en un minuto, no se resuelve en 10 años. La idea es llegar al final de la vida, mirar para atrás juntos y decir, impresionante lo que caminamos juntos, lo que hemos recorrido, lo que hemos conquistado juntos. No porque te viniste a mi camino, no porque yo realmente decidí irme a tu camino. Si el matrimonio es caminar juntos por el camino común, este es nuestro camino, es nuestra vida. Y es nuestra vida porque yo tuve que renunciar a mis egoísmos, a mis cosas, como tú tuviste que renunciar a las tuyas, para transitar juntos por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestro amor. Y eso siempre alegra. ¿Cómo no va a ser maravilloso una cosa así? Es una cosa preciosa. Pero como les digo, es volver al amor del principio. Permítanme terminar con esta idea. Muchas veces pienso lo voy a hablar desde el punto de vista del hombre, ¿ya? Del varón, quiero decir. Muchas veces pienso en el canto de Adán. Fíjense que en el relato de la creación se dice que Adán estaba solo. Adán estaba solo. Y no era bueno que el hombre estuviese solo, así lo dice la Escritura. Y por lo tanto, Dios, Yahvé dice, le presentó todos los animales del campo y el hombre les puso nombre, pero no encontró una ayuda adecuada. Y solo. Veía el camello, veía la vaca, veía el caballo, podría haber hecho equitación, hacer rodeos, lo que quieran, pero no salía de su soledad, no terminó, les puso nombre, y el hombre seguía solo. Y es entonces, fíjense, piensen en eso, un hombre, y todo el mundo a su disposición. Como uno cuando estaba joven, el mundo y cosas por conquistar, posibilidades de cosas, ya. Piensen en Adán y todo el mundo a sus pies, todo el mundo ahí, todo, él le ponía nombre, dominaba todo. Y estaba aburrido. Estaba, ay, Dios lo hace caer en un profundo sueño y de él mismo, forma a Eva. Y le presenta a Eva. Y el hombre le pasó una cosa completamente distinta. Es la primera alegría potente en el universo. Adán dijo, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es decir, él al verla a ella, se conoció más a sí mismo. Hubo algo en ella, en su cuerpo, que ameritaba de todas las cosas que existan sobre la tierra. Y por eso dice el texto, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es decir, el hombre lo deja todo por una mujer. Eso es lo que hicimos nosotros al casarnos. Lo hicimos por una mujer. Esa mujer que nos hizo abandonarlo todo. Esa fuerza, esa intensidad, siempre puede ir a más en el matrimonio. Siempre nuestra mujer es nuestra novia, es la mujer de nuestra juventud, mi amado es para mí, yo soy para mi amado, es esa entrega. Pero eso no cuesta nada, que con el tiempo, con los trabajos, con la intensidad, uno se empiece a marear y se desenfoque. Y lo que hay que siempre volver a hacer es volver a hacer ese enfoque, esa experiencia que nos llevó a un altar, que nos hizo públicamente prometer para siempre la destinación de nuestra vida. Eso comenzó ese día, no terminó ese día, eso comenzó. Y eso hay que volver a reconquistarlo prácticamente todos los días, para ir siempre a más, para ir siempre enamorándose más, pero enamorándose no de un cuerpo, de una persona, de esa persona que es la más cercana en toda mi vida, la persona que es testigo de toda mi vida y no de los logros de mi vida, sino de toda mi vida, de mis miserias, de mis caídas, de mis miedos, de todo, con quien he tenido hijos a los cuales puedo mirar y en los cuales veo que estuvimos juntos una vez y estuvimos juntos otra vez
y que muestran que nosotros estaremos juntos para siempre, de que hay algo que no se puede deshacer. La unión del matrimonio sería como deshacer a los hijos. Los hijos reflejan que es una unión para siempre, una nueva síntesis. Por eso por delante, aunque sea el matrimonio un lugar que muchas veces es incómodo, no es un lugar pacífico y muchas veces no hay unión, justamente por eso se transforma en el desafío de hacerlo cada vez más cómodo, cada vez más firme, cada vez más unido, cada vez más pacífico, en virtud del cultivo de la amistad de nosotros dos. Volver a encontrarnos, volver a mirarnos, volver a oírnos, volver a aceptarnos, volver a ratificar la elección, la alianza, y así seguir adelante. Miren, ya, yo me entusiasmé un poco, hablé un poco, pero no sé si se habrá entendido la idea de fondo. Si entendemos la idea de fondo, la próxima hablamos de temas más prácticos, pero la idea de fondo es esta: la amistad conyugal, matrimonio. No sé, Héctor, tú mandas. Estimado Klaus, muy interesante lo que nos has dicho. Creo que nos queda bastante claro el tema. Sin embargo, hay algunas preguntas que me han llegado por WhatsApp de gente que está conectada, y me gustaría ver si tienes el tiempo y las ganas de contestárnoslas o iluminarnos un poco en torno al tema. ¿Ya? ¿Ya? Hay una que me gusta mucho, dice: ¿cómo darse tiempo para cuidar el matrimonio cuando hay niños pequeños y demandan mucho? Suele ocurrir, dice, que uno se dedique como un poco más a los niños y descuide un poco la relación matrimonial. Sí, bueno, eso nos pasa, me ha pasado, así que entiendo perfectamente eso. Miren, aquí hay que un poco, son buenos, lo voy a decir así, es bueno los horarios en la casa. Es bueno que haya un horario donde los niños chicos se van a dormir, ¿ya? Y ojalá que no sea a las 11 de la noche, porque ahí uno no tiene, o sea, ojalá, bueno, si están en lactancia y están dando papa es otra cosa, pero estoy hablando de niños chicos de 1 año y medio, 2 años, 3 años. Es bueno, creo que es muy sano que los niños a las 8, 7 y media, 8, 8 y cuarto ya estén un poquito tratando de que estén en su lugar. Y ojalá que se puedan quedar dormidos. Y de ahí en adelante, nosotros poder estar un ratito juntos, conversar, comer algo entre nosotros, bajar un poco a la cocina, no quedarse viendo tele, la serie y todo, porque ahí no hay nada que hacer, pero que se puede dar un breve espacio, o sea, un momento para poder decir, bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo tu día? Y escuchar cómo estuvo ese día y hacerse cargo del día, que debe haber sido quizás medio malo. ¿Y cómo estuvo el tuyo? Bueno, sí, y ahí se puede dar una mini conversación. No se trata de hacer un gran discurso y hacer una velada romántica, no. Una cosa amorosa, tierna, simpática, y después, bueno, veamos algo, estar juntos. Pero es importante poner un límite. Es muy, por ejemplo, lo que es la pieza de los papás. Es la pieza de los papás. Entonces sí, compartimos en la pieza de los papás, pero en algún minuto los papás están solos en su pieza. Pero esos límites nunca lo ponen los niños, los pone el matrimonio. Pero no lo pone la mamá sola ni el papá solo, los pone el matrimonio. Es decir, cuando el matrimonio se da cuenta que es importante resguardar un momento, un espacio donde ellos puedan tener intimidad, en todos los sentidos. Y que eso no le hace mal a los niños, no es no quererlos, no es relegarlos, es por el bien de ellos, porque sin nuestro amor, sin ese amor entre nosotros, les va a costar crecer. Lo que más los hace crecer bien es nuestro amor. Hay un amor, ellos perciben que hay un amor que los hace crecer, y ese amor es el amor de ellos dos. Me quieren mucho porque se quieren mucho. Por lo tanto, es importante tener pequeños momentos cotidianos. Por eso los horarios, los horarios, es bueno, cuando los niños no tienen horarios, la verdad es que invaden todo, es muy difícil. Pero cuando hay un cierto horario, es más fácil ponerse de acuerdo para estar juntos, tranquilos. No necesario todos los días, pero no sé si sirve, pero horarios es como importante. Sí, claro que sí. Coincide con otra pregunta que creo que queda bastante resuelta con lo que acabas de decir. Alguien preguntaba, ¿y qué hacer cuando los niños son más grandes y cuesta un poco más acostarlos temprano? Bueno, en ese sentido, claro, los horarios resuelven el tema tal como tú lo planteaste. Hay otra pregunta que guarda relación con lo siguiente. Dice, ¿qué pasa
si se pierde la confianza en el matrimonio y cómo recuperarla. Estoy consciente que es una pregunta bastante complicada, pero alguna luz, alguna sugerencia. Mira, a ver, la confianza, cuando se ve afectada, hay que conversar con verdad, con autenticidad, poner las cartas sobre la mesa. ¿Mm? Eso es lo que hay que hacer. Confianza o la desconfianza no es lo que haya pasado, es no tener claridad respecto de lo que está pasando y no tener certeza que lo que se está diciendo es transparente. Entonces, independiente de lo que haya ocurrido y haya generado la desconfianza, ahora, quiero decir, si yo quiero recuperar esa confianza, tengo que hablar de ahora en adelante con verdad. ¿Mm? Porque la desconfianza se alimenta y crece cuando uno se da cuenta que no está hablando con alguien que está siendo sincero, que no está siendo directo, que no está como... No. Es hablar con verdad. ¿Hay cosas dolorosas? Bueno, será doloroso, pero se habla con verdad y hay posibilidad de que se recupere la confianza. Porque hay posibilidad de perdón, de enmienda. Pero mientras se siga ocultando algo y hay algo que no esté de todo claro y hay algo que esté como medio pelado, como medio turbio, no, eso es el problema de la desconfianza. Entonces, yo diría, ¿cómo se hace? Teniendo una conversación reveladora, o sea, se conversa reveladamente, es decir, sí, y sobre eso se trabaja, y así se recupera la confianza. Vamos a hacer un trabajo conjunto para arreglar algo, ¿sí? Pero sin verdad, no hay confianza. El tema es de la verdad, ser veraz, ser auténtico. Eso diría yo, Héctor. Clarísimo, muy claro, muchas gracias. Otra pregunta más, ya como para ir cerrando, dice, en el matrimonio hay una fuerte base de generosidad. Y entonces la pregunta dice, ¿qué podríamos decirle a los jóvenes de ahora que viven en un mundo o en un ambiente altamente individualista? Pero hay que decirle, no sé, que ese individualismo quizás puede servir para que les vaya bien en su trabajo, una cosa así, pero para una familia, para un matrimonio, les va a saltar por los aires, digamos. Amar es de alguna manera trascenderse a sí mismo. Y en ese sentido, cuanto antes uno empieza a trabajar sobre uno mismo y su egoísmo, mejor se para poder amar. ¿Mm? Hay que hacerlos entrar en esa lógica. El matrimonio nunca es dos individualidades que se ponen de acuerdo de manera que pueden convivir juntos. Eso no resulta nunca. O sea, el matrimonio es vivir para otro, querer vivir para otros. Y eso, de alguna manera, siempre me pone en tensión respecto de mí mismo y de aquello que es bueno en mí y aquello que es malo en mí. Pero el individualismo hace que yo quiera que los demás se acomoden a mí. Eso no funciona en una familia, no sé si habrán dado cuenta. La familia exige que el centro lo tiene otro. No funciona. El matrimonio no funciona si yo estoy en el centro. Va a funcionar si para ambos el otro está en el centro. Y la familia, en la medida que yo no estoy, otros en el centro. Luego, miren, la verdad es que hay que ser súper sincero con ellos para decirles que cuanto antes hay que tratar de dejar el individualismo porque si no van a tener una vida muy frustrada. Es decir, van a querer amar y ser amados y no van a poder. Eso es trágico. Perfecto. Díganlo. Gracias. Quizá una última pregunta para ir cerrando. Dice, ¿qué pasa si nuestra mayor causa de conflicto es la falta de acuerdo en cómo educar a los hijos? Ya. Si hay falta de acuerdo en cómo educar a los hijos, voy a decir algo que siempre he visto en la clínica, por así decirlo. Si hay falta de acuerdo en cómo educar a los hijos, la verdad es que hay un problema, o no un problema, digamos, pero algo anterior. Y es, de alguna manera, no sé cómo decirlo, falta incrementar nuestro encuentro y nuestra alianza, pero no quiere decir que nuestra alianza, nuestra intimidad, algo le está faltando. Porque el acuerdo respecto de los hijos brota de esa alianza, es decir, no podemos tener la alianza en esto. Esto quiere decir que de alguna manera anterior, algo está pasando con nuestra amistad, con el entendernos, con el aceptarnos, con el aceptar los puntos de vista del otro. Es un problema un poquito anterior. Si quieren llegar a acuerdo, más amigos.
Y si son más amigos, llegar a un acuerdo. De lo contrario, siempre se va, porque ahí en el fondo hay puntos de vista que no se aceptan. Entonces requiere un trabajo por tratar de entender bien quién es el otro y por qué dice lo que dice. Y eso es un problema de amistad, de encuentro íntimo. Por eso hay que conversar mucho, y conversar no solo de respecto de los niños, conversar nosotros. ¿En qué estás tú? ¿En qué estoy yo? ¿En qué estamos? Después vemos cómo lo hacemos con los niños, pero ¿en qué estamos? Tenemos que estar en el mismo punto. Si no estamos en el mismo punto, ese acuerdo no va a ser posible. Muchas gracias. Nos queda perfectamente claro. Y también nos queda claro que hay una gran cantidad de otras interrogantes que van a ir saliendo, dado que esta es la primera de una serie de 2 charlas que vamos a tener contigo. Así que queremos dejar muy invitados a los papás, a las familias que nos han acompañado hoy día, para el próximo miércoles 4 de noviembre, donde vamos a tener un nuevo encuentro contigo. Sería interesante que ese día ellos también nos acompañasen y también trajeran a la charla, ¿no es cierto?, algunas interrogantes, algunas dudas que pudieran tener y que pudiéramos conversar. Así que te agradecemos mucho, estimado Klaus, el habernos acompañado hoy día y haber tenido la disponibilidad de hablarnos de estos temas tan relevantes y que nos han, obviamente, ayudado mucho en lo que estamos viviendo ahora. Ya, así que agradecemos mucho a todos los asistentes y los dejamos cordialmente invitados para el próximo miércoles 4 a la misma hora. ¿Ya? Así que eso. Eco. Oigan, si van a venir la próxima semana, en esta semana piensen en esto. ¿Cómo estoy queriendo al otro? ¿Cómo me está queriendo? Sino que ¿cómo estoy queriendo al otro? Y denle vuelta a eso y vayan viendo qué ven. Porque a partir de eso, yo la próxima semana a ver si trato de hilar algo que resulte útil y beneficioso para el matrimonio. ¿Mm? Eso. Gracias por la invitación. Que les vaya súper. Igual a ti. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias, Klaus, te pasaste. Chao, amor, te llamo. Ustedes. Gracias. Muchas gracias. Adiós, gracias. Seco, gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, gracias. De nada, de nada. Chao, muchas gracias. Estén bien. Chao, yo, Héctor. Gracias, Klaus. Gracias, Klaus. Gracias, Héctor, por la reunión y por la invitación. Que estén muy bien. Saludos a los niños. Vale, en tu nombre. Pero solo él te contesta ahí. Chao. Y todavía está en audio, esta cosa, apágalo. Po. Chao, bye. Todo el mundo te escuchó. Muchas gracias. Muy interesante la charla. Nos agradó mucho. Gracias. Me lo puse. Chao, pues. Muchas gracias, Dios. Que estén bien. Gracias. Cuatro. A ver. Mira, mamá. Son 12. No, ahora son 12, no, antes eran 5 por 4 son 20 por 4.